Hola, ¿y qué les parece este vestido para tejerlo ya? Lo tenemos hecho en el fin de semana. Muy rápido de tejer. El cuellito lo hacemos pasito a pasito, ya van a ver qué bonito. Y luego abajo le agregamos el mismo punto. Largo, liviano y ligero. Así que espero les guste, a suscribir, comentar si así lo ven suficiente. Comenzamos. Muy bien, vamos a ver el paso a paso de este vestido con todo gusto. Y para las que les gusta y los patroncitos, aquí lo tenemos. Punto múltiplos de 6. Ya casi vemos el paso a paso. Para las que no les gusta esto y quieren ver nada más el video, está bien. Un marcador o dos o así. Yo he utilizado un ganchito del 4 para un hilo de 3.5. Para que quede como con más movimiento el vestido, ¿ven? Pero me dicen, no tengo del 4, ¿lo puedo tejer con uno del 3? Bueno, pues sí. La verdad que la puntada tiene su caladito y también le deja su movimiento, aunque tenga el ganchito del mismo grosor del vestido. Bueno, entonces para esto vamos a utilizar para una talla mediana 450 gramos, menos que un rollo de estos. Estos vienen de 700, menos que un rollo de estos. Lo que pasa es que en muchos países me han reportado que no lo consiguen, entonces pueden comprar madejitas. Lo que pasa es que en este caso les estoy presentando este es de bambú. Si lo quieren más delicado, con más brillosidad, más bonito, con mayor caída y todo eso, este es muy bonito. Si lo van a hacer de 1.5, tendrían que hacer mucho más los múltiplos allá, para la parte del cuello al momento de iniciar. Entonces, este es algodón, ese vestido es de algodón, para los veranos es muy saludable. Ese es bambú, ese es algodón también, pero dura mucho más tiempo tejiéndolo, aunque es una puntada bastante rápida, porque yo lo iba a hacer en blusa y al final me decidí por vestido porque fue bastante rápido para hacerlo. Es un vestidito así, dejamos como que un cuellito V, pero caladito, muy bonito. Ya van a ver qué belleza de puntada. Ya les hablé, había hecho un blazer con esta puntada muy bonito abierto y en la parte de abajo le agregamos la misma puntada, preciosísimo, me encanta. Así que bueno, vamos a comenzar haciendo este vestido talla mediana. Esto es a su medida. Ya vamos a ver los detalles de hacer mayor o menores tallas. Comenzamos. Bueno, al inicio lo tenía así, la puntada como viene es así cuadradita, pero la vamos a mejorar. Ya les hice ahí la puntadita y la vamos a mejorar con aumentos, bien bonito, y en la espalda también. Y no lo vamos a coser, no lo vamos a coser, vamos a hacerlo en una. Así que vamos a comenzar. Pero antes, este es para talla mediana, 57 cadenas. Quedan 7 cuadritos de inicio. 7. Si vamos a hacer talla pequeña, haríamos 45 puntos. Quedarían 5 cuadritos. Bajamos 2 cuadritos. 2. Para talla grande quedarían 9 cuadritos. Igual a 69 cadenas. 81 cadena extra grande. 12 puntos más. O 12 puntos menos. Van a quedar 2 cajitas menos. Van a quedar 5 o 7 como tengo yo, o 9 o así, porque tal vez lo están también haciendo en un hilo muy delgadito. Ese es un detalle muy importante de cuántas cadenas vamos a hacer. Y también en centímetros, ya que lo había hecho por aquí, vamos a medirlo así relajadito. Tenemos allá 32 centímetros para que tengan una idea. ¿Ven? Si lo están haciendo en hilo delgado, pueden aumentar y aumentar y o medirlo de como clavícula hasta clavícula. Ahí le pongo la foto para que tengan una idea de cómo es de lado a lado. ¿Okay? Bueno, y la otra, no se olvide, dejar un poquito del hilo, un poquito, porque tenemos que tejer del otro lado para poder hacer este trabajito. Aquí esos puntos negros tienen un significado y estos también. Para poder hacer aquí, digámosle que el puente le vamos a llamar, tenemos que tejer con otro hilo de aquí hasta aquí. Luego esta, luego así. 1, 2, 3, 4, 5 veces
Lo pesé más o menos ahí en la mitad y es como 15 gramos, muy poquito, pero hay que dejar un poquitín de hilo. Así que bueno, vamos a hacer luz, campo y vamos a comenzar haciendo, en mi caso, para talla mediana, vamos a hacer 57 cadenas. 5, 7, hacen un poco más, no importa, la sueltan, porque 57, 60 cadenas, pero 5, 7 es exacto porque ya hice la puntada. Así que vamos a hacer las cadenitas, ustedes verán ahí cómo hacen el lacito. 57 cadenas, no muy ajustadas ni muy sueltas, que queden bonitas, aunque después la vamos a hacer un acabado en punto bajo. Así que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aquí tengo 57, pero voy a hacer una cadenita más en caso que me falte, lo haya contado mal o así. ¿Ok? Entonces la vamos a volver a medir para corroborar. Normalmente cuando entramos en el tejido se crece un poquito más. Tenemos allá más bien 35 centímetros para que tengan una idea. Ahora vamos a comenzar la 1 así. Vamos a llegar hasta aquí, nos regresamos y volvemos a ir y después así. Aquí esos son 5. Ya casi vamos a esta parte. Así que bueno, vamos a hacer aquí, hacer el campito. Vamos a hacer aquí 1, 2, 3 cadenitas que hacen un punto alto. Lazamos el hilo y en donde tengo la uña lo dejamos libre. Vamos al siguiente, aquí. ¿Okay? Vamos aquí y hacemos aquí un punto alto, mismo punto, 2, mismo, 3 puntos. Siempre va a ir de 3 puntos. Ahora hacemos una cadenita, lazamos el hilo y movemos 3 puntos. 1, 2, en el 3 o 1, 2, 3 en el 4. Hacemos de nuevo lo mismo. Casi se los iba a iniciar con ojitos como siempre, pero digo, vamos a variar. Vamos a hacerlo con cadenitas, porque con ojitos ya hubiese quedado un acabado ahí. Aquí igualmente hacemos 3 puntos. Ahora tenemos estas dos partes, ¿ven? Y vamos a hacer así. Vean qué facilito. Ya vamos de regreso. 1, 2, 3 cadenas y volteamos el tejido. Que no se les pierda esta parte. Volteamos el tejido y entramos aquí con un punto bajo. 1, 2 cadenas. Aquí son 3 porque una de subida. 2 cadenas y vamos hasta el final, dejando 3 puntos aquí desocupados, 3 puntos libres. Entramos aquí, hacemos un punto bajo y subimos con 1, 2, 3 cadenas, pasamos el hilo y entramos en este espacio que nos ha quedado aquí con 3 puntos. Muy fácil. El punto alto nos va a quedar de frente siempre. También es amigable con eso, es muy lindo porque nos va a quedar de frente cuando tejamos en redondo. Van a ver qué belleza. Una cadenita siempre va a ir separando en 3 y 3 una cadena. Eso va a ser siempre. Vamos al siguiente y hacemos aquí 3 puntos. Dentro. Y en la cadenita o en esta parte que subimos aquí vamos a hacer un puntito fijo para salir. Ahora estamos así. ¿Ven? 2 hileras. Y ahora vamos a continuar. Pero antes 1, 2, 3, 4,
5 cadenitas y 1, 2, 3 lazos. Y por ser la primera vez en esta parte, vamos a movernos al punto número 7. Aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y en el 7 ponemos este punto triple. Sacamos una vez, 2, 3 y 4. 1, 2 y 3 en el mismo punto. Repetimos 1, 2, 3 y 4. Otra vez 1, 2, 3, 4, 5. 3 veces y esta vez vamos al punto 6. Todos los demás siempre 6, solamente la salida y el inicio y el final. 1, 2, 3, 4, 5. En el 6 vamos a hacer igualmente 2 puntos. Una, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. En el 6 vamos a hacer los 2 puntos de nuevo. Otra vez 1, 2, 3, 4, 5. En el 6, 2 puntos de nuevo. Y así vamos haciendo estos cuadritos de inicio. Tenemos 1, 2, 3 y son 7. Voy a seguir hasta llegar casi al momento que tenemos que unir hilos y hacer esto, que es un puentecito, este de abajo. ¿Ok? Bueno, voy a seguir. Muy bien, ya vamos a hacer esto. Tenemos que poner el hilo en el 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. En la 7 poner el hilo y hacer este puentecito. ¿Ok? Así que necesitamos libres allá. Después de esta, 1, 2, 3, 4, 5, 6 cadenas hacia acá. Pero yo lo hago así, cuento 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6. En el 7 ponemos el hilo. ¿Ok? Vamos a hacer eso entonces así. Vamos a cambiar para hacer este puentecito. Así que vamos a desconectar aquí esto y vamos a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6. En el 7 vamos a poner hilo y hacer nada más una puntadita. Vamos a ponerlo con cuidado para que quede cosido, especialmente si el hilo lo están usando sedoso, más cuidado todavía. Aquí vamos a aumentar 3 cadenitas, que es un punto alto, y en el mismo punto vamos a hacer 2 puntos más. Una cadena y movemos. Ahí después limpiamos esta colita. 1, 2, 3. En el 4 hacemos la siguiente. No hacemos cadena y nada más saltamos un puntito, una cadenita y vamos a la siguiente y hacemos un punto fijo. Esto yo lo hice de más. Son 57 cadenas, están aquí
completamente contadas. ¿Ok? Lo hice de más para no perder esto y que corte el hilo y todo eso. ¿Ok? Así que bueno, 1, 2, 3 cadenas. Vean qué fácil, ya se vuelve a repetir. Volteamos el tejido y vamos aquí con 3 cadenitas. Esta partecita con esta puntada es bien facilita. Bien fácil, ya les había hecho un blazer con esto. 1, 2 cadenitas y vamos aquí al final. Ahora tenemos que hacer como un puntito de cierre y terminar. Esto ya está terminado. Sí, porque tenemos que hacer ya pasar directo. Así que bueno, es que no estaba segura si ahí iban los 4 puntos, 3 puntos, ajá. Disculpen, me confundí con el final de este. Y aquí cortamos y tenemos que coser ya en el futuro. ¿Ok? Esto va a ser siempre por 1, 2, 3, 4, 5 veces. Nada más. Después ya no pensamos en eso. Y en la parte de abajo de la blusa o del vestido vamos a hacer esta misma puntada, pero no necesitamos puente. ¿Ok? Aquí tenemos ya este puentecito. ¿Sí? A ver, estaba volteado. Ya tenemos el puentecito para avanzar. Así que vamos a hacer aquí. Ya volvemos al tejido original. Bueno, el que venimos. Con igualmente 1, 2, 3, 4, 5 cadenas. Lazamos el hilo. Emparejamos las cadenitas que no se quede volteado la primera vez nada más. Y aquí hacemos un punto fijo en donde hice el final. Un punto fijo. Igual que del otro lado. El punto fijo que queda aquí. Este punto fijo y aquí 3 libres. Ahora entramos de una vez con la colita ahí. Entramos a esta cajita que quedó aquí y entramos y hacemos 3 puntos. 1, 2, 3. Una cadena. Siguiente. 1, 2, 3. Y sin hacer cadenas vamos al final y hacemos un punto fijo. Me gusta tomar estas dos partecitas aquí. Ahora 1, 2, 3 cadenitas. Volteamos el tejido y entramos aquí. 1, 2 cadenitas y vamos dejando estos 3 aquí, punto bajo. Y ahora todo esto igual que antes. 5, 1, 2, 3, 4, 5. Esta la marqué de color rojo. 2 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5. Un, 2, 3, 4, 5. Aquí tenemos el último ya, 5 cadenitas. Venimos hasta aquí, en el puntito fijo, un punto bajo, igual que el inicio. 1, 2 cadenitas, vamos hasta aquí. 1, 2 cadenitas y vamos hasta el último. Ahora volvemos a voltear el tejido. 1, 2, 3 cadenitas. Volteamos el tejido y entramos aquí de nuevo con 3 cadenas. Ya casi comenzamos con 3 puntos altos. Ya casi comenzamos los aumentos. Una cadenita. Vamos aquí.
y aquí un punto fijo en el punto bajo. ¿Ven? Aquí tenemos este puentecito que tenemos que repetir del otro lado con el hilo, el otro hilo. Ahora, 1, 2, 3 cadenitas y volvemos a rellenar aquí. Volvemos a hacer, disculpen, lo mismo. 1, 2, 1, 2, 3. Hay cosas que se ven como complicadas, pero al momento de hacerlas y comenzar a hacerlas comenzar a hacerlas es fácil, es fácil. Cuando yo vi esa puntada, yo dije, pero qué raro, ¿cómo pasamos para el otro lado? Así ya, ¿ven? 3 puntos aquí y el punto fijo de afuera, bueno, aquí borde. Y ahora 1, 2, 3, 4, 5 cadenitas y otra vez 3 lazos y encima de estos puntos de punto bajo, puntos triples y de punto bajo, hacemos de nuevo lo mismo que hemos hecho en la primera. Quedó un poquito apretado ahí. 1, 2, 3, 4, 5. Y ahora es más fácil porque simplemente es montarse encima de los que ya tenemos. ¿Ven? Aquí tenemos 7 cuadros de nuevo. Queda repetido. En la próxima, sí. No sé si la sé aquí 3 veces. Bueno, eso es repetir así. 5 cadenitas e ir. Ven, aquí tenemos, observamos aquí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cuadros, 1, 2, 3, la misma cantidad arriba, estos. Después comenzamos ya, aquí me hice un error, bueno, y después ya quedan 5, 1, 2, 3, 4, 5, luego 3, luego 1. Aquí tengo la última, pero tenemos que hacer el puentecito, el puentecito. Entonces tenemos que soltar, buscar el otro hilo, poner en este punto bajo de nuevo el hilo y volver a hacer un amarre. Así, 3 puntos ahí. Y ahora entramos aquí y hacemos 3 puntos. 1, 2, 3, una cadena. No hacemos cadena, solo hacemos un punto de borde. Un, dos, tres. Un, dos. Esto es todo. Cada vez tenemos que hacer esto. Solamente una vez. La siguiente ya la hacemos, ¿verdad? Solamente estamos haciendo, yo le llamo un puentecito. Aquí la colita es mejor dejarla mayor, así como de medio dedillo de los míos que son grandes, para que no lo ocultemos con este que viene aquí. Qué lindo, ¿eh? Me gustan estas cosas, me hacen falta. 1, 2, 3, 4, 5. Oh, ya iba a lazar doble. Aquí es normal, ya no tenemos que lazar doble. Esta colita de una vez la ocultamos. Vamos a hacer aquí un punto fijo.
En este amarre entramos a este espacio y hacemos 3, una cadenita y un puntito fijo aquí. 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5. Me encanta porque estamos tejiendo este disimulado del revés y todos los demás derechos. 1, 2, 3, 4, 5. Son cosas que suman a una puntada muy bien para adaptarse a muchas formas que uno quiera hacer algún diseño. 1, 2, 3, 4, 5. Así voy hasta el final. Bueno, aquí tenemos este último de 5 cadenitas. 1, 2, 1, 2 cadenitas y ahora se va a cambiar un poquitito porque vamos hasta aquí. Ya vamos a cerrar un poquito. 1, 2, 3 cadenitas. Volteamos. Y aquí lo tenemos aprendido, ¿verdad? Belleza, belleza. Una cadenita. 3 puntos. Para ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5. En la próxima tenemos los aumentos. Aquí estamos como haciendo la parte recta de arriba entre la clavícula y comenzando ya para la sisa hacemos el aumento, ¿ok? Ok, aquí tenemos 3. Aquí no hacemos punto fijo esta vez. Vamos hasta aquí. Este espacio. Sí. 1. Antes, una cadena. Vamos hasta aquí y hacemos 3 puntos. 1, 2, 3. Una cadena y volvemos a entrar en la misma cajita y hacemos de nuevo 3, pero separado por una cadena. O sea, tenemos 6 puntos, sí, pero separados por una cadena, 3 y 3. Ahora sí, vamos aquí y hacemos un punto fijo. Un punto fijo. Ya tenemos allá una entrada, dejando este así. Y 1, 2, 3 cadenitas, volteamos el tejido y volvemos a entrar aquí. Esta es la diferencia. Ya vamos entrando un poquito. Termino entonces este, no termino, bueno, estamos con este que sería, bueno, yo los cuento en punto alto así. 1, 2, 3, 4, 5 y en 1, 2, 3. En la que dice 6, en punto alto, 1, 2, 3, 4, 5. En esta que dice 6, vamos a hacer en este mismo punto 3 puntos con las cadenas 4. Vamos a hacer aquí el primer aumento. ¿Sí? Así. 4 puntos, una cadena y entramos aquí. Ya se los muestro en el papelito. Una cadena. Seis. En realidad, si lo contamos exactamente, el aumento lo tenemos en la 11, porque los puntos de cadenita cuando regresamos se cuentan, ¿verdad? Entonces eso. Pero para hacerlo más rápido, así rápido en contado, lo estoy haciendo
aquí contando los puntos altos nada más. Aquí siempre el fijo y otra vez 1, 2, 3, 4, 5. Otra vez lo mismo. Casi me voy con un punto alto. Ya tenemos ahí el primer aumento. Esto todo es lo mismo. Ya quiero buscar aquí una curvita. Entonces es este, que he contado sería el 11. Pero así en punto grande yo cuento estos 1, 2, 3, 4, 5. En este, ya antes de comenzar esta puntada, donde disminuimos al número 5, comenzamos los aumentos. ¿Ven? Igualmente de este lado. Cuando añadimos el hilo, vamos aquí, ¿sí? Después pasamos y último hacemos los 4 puntos en un punto, que no se olvide de los dos lados. Bueno, entonces voy a llegar así hasta el final. Hago aquí el puentecito, que sería aquí. ¿Ve? Ya nos vemos aquí en este partecita que tengo que hacer el puente aquí. Muy bien, ya estamos aquí de nuevo y ahora el puentecito es aquí. ¿Ven? Entonces, aquí hay dos puntos bajos. En este, y más adentro, hacemos lo mismo. El cosido del hilo. Así. 3 veces. Como si fuese un punto alto. Entramos aquí, igual que el otro lado. Entramos aquí y hacemos 3 puntos. Una cadenita. Tres puntos, una cadenita y vamos del otro lado. Y aquí agregamos lo mismo que del otro lado. 4 motivos, una cadenita, no hacemos cadenita, hacemos punto fijo. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Después recordar de limpiar todo, coser de lo mejor que se puede, que no se vean los hilitos. 1, 2, 3. Damos. Y ahora volvemos a retomar el tejido. 1, 2, 3, 4, 5. Y recordar que en esta parte, también para mí, tenemos el aumento al final. Una cadenita. Aquí llegamos al último en donde tenemos que hacer el punto fijo, sí, más 3 amigos. ¿Ven? Entonces en total aquí nos tienen que quedar 4 para dejar en el futuro el punto fijo. 4 puntos. 1, 2, 3 cadenitas. Aquí. 1, 2, 3.
2 cadenitas, no, aquí eran 2. Solo en la primera vez es 3 cadenas. Tenemos 2 cadenitas, 1, 2, y otra vez aquí las de 5. 1, 2, 3, 4, 5. Otra vez. 1, 2, 3, 4, 5. Entonces ya voy hasta el final, respeto los aumentos igualmente y me regreso otra vez haciendo, bajando de nuevo, repitiendo de nuevo aquí, bajando un poquito. Bueno, así lo llevamos ya. Entonces aquí termino 1, 2 en la última, que tuvimos aumentos, 1, 2, 3 cadenitas. Aquí no hacemos aumento. Vamos agregando ese aumento, sí, pero no tenemos aumentos. Se me pegó el hilo ahí. Bueno, una cadenita y así. Y volvemos a repetir lo anterior. Una cadena y no hacemos el punto fijo, sino que ya entramos aquí y volvemos a repetir. De aquí en adelante es así, vamos disminuyendo, disminuyendo, o sea, rellenando las cajitas. Tenemos una. Cuando saco mucho hilo se me hacen nudillos, entonces tengo que estar sacando así. Y ahora sí, hacemos un punto fijo. Aquí ya rellenamos la próxima cajita. 1, 2, 3. Volteamos el tejido. 1, 2. 1, 2. Y llegamos al final de nuevo. Y 1, 2, 3. Aquí volvemos a repetir el aumento. Este tiene aumento, este no tiene aumento y este sí va a tener aumento. Otra vez vamos a repetir 4 puntos aquí. Una cadenita. Y de nuevo, otra vez, estamos repitiendo lo mismo, ¿verdad? Ya tenemos esto captado. Y aquí tenemos el último puntito, igualmente 1, 2, 3, 4, 5, 3 veces lazado y hacemos esta misma cosa. Y ahora estaríamos quedando en 3 cajitas, cajotas. ¿Ven? Y aquí vamos buscando la curvita que yo quería. Eso. Bueno, entonces vamos así, ¿verdad? Próxima quedarían 2. Ahora quedan 3 y la próxima quedaría 1. Así estamos. Entonces se los vuelvo a poner aquí si lo quieren capturar. Ahí acercan la pantalla y lo capturan con todo gusto. Ayer en la madrugada lo hice este diseño, este puntito y con los aumentos. Así que bueno, volvemos a repetir. Descansamos aquí. Poner el hilo de nuevo, lo mismo que hice aquí. Poner el hilo de nuevo y hacer el puentecito. Pasar de nuevo y así. Así que voy a seguir hasta quedar en 1. Y ya para unir y todo eso que a mí me coincide, me coincide, quedar ahí para unir. Pueda que tengan que bajar un poquito más. ¿Ok? Bueno, ahí vamos a verlo entonces. Muy bien, continuamos entonces.
Para estar claros, en la 11, un aumento, iniciando ya cuando entramos así aquí. Ya en la última, aquí, un aumento. En la siguiente, no. En la siguiente, sí. En la siguiente, no. En la siguiente, sí. Tengo yo 3 aumentos. Esto en mi caso de la talla mía, mediana. ¿Ok? Bueno, pregunta que podrían hacer completamente correcta. Bueno, yo hice su talla, me queda bien de acá y pero necesito bajarla un poquito más para sacar la sisa. ¿Está bien? Esta no le hace aumento, la siguiente sí. 2 más, nada más. Ya, si la quieren para talla grande y más holgada, ya saben que tienen que hacer más cadenitas, 12 más cadenitas. Y al momento de seguir bajando hasta llegar a 1, tendríamos igualmente 2 más para tallas grandes, ¿ve? Porque estamos restando 2 cada vez, 2 cada vez, 2 cada vez. Hay mucho para jugar, hay mucho para acomodarse. Así que aquí ya tengo el puentecito. Ya hice el aumento y se los marqué para que estemos ahí claros. 5 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5 cadenitas. Y aquí ya no hacemos punto doble alto, simplemente vamos a este lado. Y ahora ya terminamos con el último. Todas vamos a quedar en lo mismo, no importa si tenemos más o menos. En esta parte todas vamos a tener lo mismo. Una cadenita. Y así voy hasta el final y hago el aumento. Notamos que el aumento se está haciendo en la parte donde yo voy ya completamente con el tejido mío. Aquí ya no hacemos más agregados, ya no más. Ahora ya vamos a hacer la espalda y vamos a añadir las sisas. Aquí llegamos a la última parte, una cadenita y hacemos aquí los 4 puntos. Último aumento para mí. Aquí tenemos 4, 1, 2, 3. Y ahora sí, pasamos directo. No tenemos que coser más. Bueno, pues poner otro hilo y todas esas cosas. ¿Eh? Así que me regreso. Aquí paso igualmente con 5 cadenas. Nos vemos aquí, que ya casi voy para hacer la espalda y hacer la unión. Bueno, aquí llegamos a la última. Y o si necesita un poquito más, como les indiqué, hacen esta normal, la que sigue, y la siguiente un aumento más, para que agarremos la curvita bien, ¿ok? Aquí no voy a hacer aumento por ahora porque ya voy a unir, para mí está bien. Para talla mediana está bien. Para talla pequeña es antes. 3 puntos. Una cadenita. Y así aquí hacemos lo mismo que aquí. En este hacemos estos 2 puntos igual. Aquí. Estos mismos aquí. Ya nos vemos. Muy bien, ya lo terminé hasta acá. No me voy a regresar en el punto de cadenita hacia atrás todavía. Vamos a hacer ya la parte de la espalda. ¿Sí? Entonces, fácil. Sin importar la talla, aplica para todas. Vamos a hacer así. Vamos a contar los motivos. 1, 2, 3, 4. Aquí hay, desde aquí hasta aquí, 24 motivos.
24 cuadritos chiquititos. Y aquí tenemos 2 y 2. Entonces, si restamos esto para hacerlo de la parte de la espalda, ya casi continuamos para que me comprendan. Vamos a hacer aquí ojitos. En cada ojito vamos a poner 3 puntos. Entonces, contamos esta cantidad menos 4. Sin importar lo que tengan, cantidades de motivos. Yo tengo 24, menos 4 serían 20. 20 ojitos. Ya vamos a hacerlo. Voy a asegurarlo aquí un momentito. Vamos a hacerlo aquí. Voy a ir tejiendo del revés porque me regreso del otro lado para que quede todo del derecho. ¿Ven? Estamos del revés, revés de los puntos altos. Ponemos aquí el hilo en este punto. Lo cosemos un poquito, igual que todo, ya tenemos práctica, ¿verdad? Con esto yo no soy mucho de este tipo de tejidos, normalmente soy de canesú, pero así se presentó, ¿ok? Vamos a hacer lo mismo, o vamos a hacer aquí, tenemos 3 cadenitas, voy a hacer 4 para que se vea un poquito más grande, más altito, y vamos a este puntito aquí, y hacemos una basecita, 1, 2, vamos aquí, pero no lo voy a dejar suelto, sino que aquí fijo, y dejamos la siguiente basecita. Aquí quedan 2, igualmente estas 2, ¿ok? Así que aquí vamos ya a hacer ojitos. ¿Cuántos ojitos? Lo que tengamos aquí. Menos 4, 2 de este lado y 2 del otro lado. Ahora, si quieren dejar la espalda más ancha, con todo gusto, hacen más. Esto no tiene un límite, no demasiados, pero bueno. 1, 2, 3. Y vamos a hacer ojitos 20. 1, 2, 3 y así 20. Aquí tenemos el ojito número 20. Igual 40 centímetros. Es bastante para entrar la cabecita a todos. ¿Ven? Vamos aquí del otro lado. A veces siento como me hace falta luz, pero no sé. Y pinchamos aquí, fijo. A ver si encontramos un poquito más unido estos dos puntitos. Hacemos un punto bajo, dos cadenitas. Vamos del otro lado, dos cadenitas. Y aquí tengo este espacio. Vamos a hacer aquí por ahora. Vamos a atravesarlo aquí. Quiero que me quede más fijo. Después soltamos esas cadenitas. ¿Ok? Bueno, 1, 2, 3 cadenitas. Y aquí vamos con la puntada que ya hemos llevado hasta aquí. Completamente igual. No olviden una cadenita. Mismo punto. Yo le saqué un blazer rojo que ha gustado muchísimo. Puse esta puntada y enfrente le agregué una puntada preciosísima que quedó en pico hacia abajo, muy bonita. Una cadenita, saltamos al siguiente ojito. Cada ojito es un motivo, es un cuadrito de 3 puntos altos. Una cadenita. No les hice el punto de atrás en papel porque es demasiado repetitivo y muy fácil. Así vamos a ir hasta el final. Nos regresamos con lo mismo que ya sabemos y así. ¿Ok? Bueno, tengo problemas con el hilo aquí porque estaba usando el pedacito que me quedó. Y vamos a medir para que vean la cantidad
que queda aquí, ve que quedó más grande, la cantidad que queda aquí, vamos a medirlo desde aquí hasta acá, 32 centímetros, 64 en contorno. Es bastante bien para la cabecita. ¿Ven? Bueno, voy a continuar. Tengo que cambiar los hilos en la parte de abajo arriba y continuar. ¿Ok? Bueno, ya los he rellenado y vean qué curvita, qué bien que nos queda. Ahora, si quieren hacer menos, si yo quiero hacerlo menos, paso la cabeza y lo quiero más arribita, más que me quede más apretadito esta parte aquí del cuello, hace menos. Esto no va a variar siempre y cuando respetando aquí los dos y estos dos y listo. Y después los aumentos, antes de que se me olvide, los aumentos los vamos a aplicar en los mismos puntos, en los mismos. Se va a repetir lo mismo con la diferencia de que atrás no llevamos esta puntada, pero los aumentos en la misma parte. 3 aumentos, mismo lugar, mismos, para que se vea parejito, bonito, tanto del frente como la parte de la espalda. ¿Ven? Todo bonito y parejo. Aquí vamos a hacer punto fijo. 1, 2, 3 y de esto se va a tratar la espalda. 1, 2. Así vamos a ir. Entonces recuerden que para más fácil si quieren, le contamos 1, 2, 3, 4, 5. En la 6 de punto alto hacemos el primer aumento. Entonces estar pendiente igualmente que en la 6 hacemos el primer aumento, después uno, el próximo no y el siguiente sí y así. ¿Ok? Ya estamos para hacer la espalda. Esto es rapidísimo. Ya llegamos a un momento que unimos y continuamos de forma cerrada. Vestido hasta los tobillos, rodillas, como ustedes lo quieran, o una blusita. Como vestido se me antoja. Sí. A la parte del borde vamos a aplicar la misma puntada de el escote. Va a ser rápido, económico, se ve tejido bonito y velocísimo, porque es un punto triple. Así que bueno, nos vemos al momento de unir la sisa. No se les olvide los aumentos para que tengamos esa curvita. Muy bien, ya tengo la parte de la espalda. Recuerden, mismas hileras, hacer los aumentos para que se vean iguales. Me encanta, me encanta. Este color está muy bonito. Y aquí ya he cerrado. No cerrado. No se me asusten. Vamos a hacerlo aquí. Me lo medí. Hice 3 ojitos aquí para unir las sisas y me lo medí. Porque quería estar más segura por la parte del busto. Ya lo que es la sisa estamos bien. Y antes de que se me pase, tenemos que medirlo, ¿verdad? Para confirmar cuánto tenemos ahí de sisa. 8 pulgadas, igual 20 centímetros. Esto estaría bien para una talla grande de sisa. Sí, estaría bien. Yo soy talla mediana, casi grande. Por ahí ando a veces. Más que todo por el busto. Y entonces estamos bien, estamos bien. Es holgadita, que no nos quede ahí muy apretado. Así que bien, termino aquí con la misma cantidad que el otro lado. Terminamos con la misma cantidad. En esta parte, no el de punto alto, en esta parte para unir. ¿Ok? Así que bien. En punto alto lo podemos contar así para hacer más rápido. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Igual del otro lado. 11. Solo los de punto alto. Quedando en esta. ¿Ven? Así que aquí vamos a hacer ojitos. En mi caso voy a hacer 3 nada más.
No hagan mucho porque la manga le podría quedar muy grande. Prefiero que bajen un poquito más de aumento. Y si quieren más cerradita la manga, hacen solo uno, solo como para hacer algo. No hay problema en cuántos quieran hacer. Sí, no les recomiendo grandes, a menos que quieran una mangota pues más holgada, casi como chaleco. Entonces está bien, ustedes deciden. Aquí yo voy a hacer tres ojitos. Tres ojitos. Y vamos del otro lado. Pero antes de eso, como lo he dejado aquí, del otro lado, para que estemos en la misma línea, del otro lado solamente los puntos altos. No estoy en eso. En esta tiene una más porque es la de punto, las bases, digámosle así. Así que vamos aquí a terminarlo y confirmar, terminarlo, punto de cierre. Vamos a cortar el hilo y vamos así. Esto lo vamos a unir aquí. Entonces, vengan. Aquí vamos a unir simplemente con un punto bajo para dejarlo como más apretadito aquí. Y ahora dos cadenitas. Y eso lo vamos a coser después para que quede más seguro. Vamos aquí y seguimos. Una, dos. Ya ahora vamos en vueltas hasta que llegue del otro lado. Aquí a la prensita. Y nos vemos por aquí. ¿Ok? Vamos a poner una marquita extra para saber que este va a ser el inicio y el final aquí. ¿Por qué? Porque aquí he volteado y estamos con los ojitos listos para comenzar los puntos altos. Así que nos vemos aquí. Muy bien, ya unimos aquí, ¿verdad? Con tres ojitos, todo, la basecita y hago de nuevo los tres ojitos. Aquí estoy en la marquita y vamos ahora del otro lado. Y vamos a quedar igual. Igual, si quedamos en esta línea estamos igual. No es una puntada muy complicada. Vamos aquí, punto bajo, punto deslizado sería ya. Una, no. Casi hago errores. Ahora vamos a tejer de forma cerrada y por el lado derecho. Así que tenemos que voltear el tejido y ya no lo voy a voltear más. ¿Por qué? Porque esa de basecita no se nota que está del revés. Así que vamos aquí ahora a entrar al ojito con un punto deslizado. Una, dos, tres. Rellenamos con dos puntitos altos y las cadenitas serían tres. Una cadenita y ahora ya estamos unidos. Me da miedo que se reviente la hebrita y quede feillo ahí. Bueno, entonces una cadenita y vamos a continuar. Esta es la manera. Así que vamos a dar vueltas ahora. Esta sería la primer vuelta. Para contar de aquí en adelante cuántas vueltas vamos a hacer para un topsito, una blusita, vestido, como sea. Ok, doy la vuelta y nos vemos aquí. Que ya subimos y hacemos otra vez la misma puntadita. Así que bueno, ¿cómo me la han visto hasta acá? ¿Qué piensan? Ya se lo van y se lo miden. Y es que yo no puedo esperar para tallarme esta blusita o como vestido. Todavía no me he decidido. Creo que tengo suficiente material para continuarlo como vestido. Me gusta mucho la puntadita, ya me lo puse. Muy fresquito, muy bonito con este caladito aquí en el pecho. Precioso. Así que voy a continuar en vueltas. Bueno, aquí llego al final de la vuelta y aquí deberíamos de hacer una cadena e ir aquí. Pero vamos a pasar del otro lado porque tenemos que quedar en el centro. ¿Ven? Entonces vamos a ir del otro lado, vamos a abrazar un poquito el hilo, nada más con una hebrita y vamos a hacer aquí un punto bajo. Medio alto, disculpen, medio alto. Y de aquí dos cadenitas, vamos de este lado, dos cadenitas y esto es
así. ¿Ven? Bueno, entonces doy la vuelta de nuevo y regresamos y nos vemos aquí. Volvemos a subir para agregar este punto. Muy bien, aquí estamos ya, bajé la marquita un poco. Aquí estamos en el final. Entonces igualmente un punto bajo. Deslizamos un poquito aquí en la basecita. 1, 2, 3. Y nos vemos pronto para hacer el borde de la blusa o vestido, que no he decidido todavía, pero creo que va a ser un vestido. Vamos a ver cuánto me rinde el tiempo. A veces saco más blusas porque el tiempo no me da para sacar vestidos, aunque este hilo rinde bastante y la puntada también. Rinde el tiempo, me refiero a eso. Ok, este es el toquecito que vamos a llevar. Antes de continuar, mucho tejido, vamos y la volvemos a medir, la modelamos, nos movemos por ahí, sin ropa por encima, o sea, directo, para que se sientan cómodas y todo eso, y ya la seguimos. O sea, te lo recomiendo más bien antes, pero antes de que, no, yo siento como que sí me va a quedar bien, no. Primero se van y se la miden, se sienten cómodas y todo eso. ¿Ok? Bueno, nos vemos prontito para hacer este mismo punto al borde de la blusa o vestido. Vamos a ver qué decidimos porque tenía otro colorcito. A mí cuando me gusta mucho algo, pues a veces lo hago mismo modelo con diferente color. Vea qué color más bonito. Ese es el hilo pabilo que venden en Costa Rica, sí. Son madejitas de 100 gramos, 100% algodón, no mercerizado, pero muy bonito para proyectitos así, un poquito calados. No pesa tanto y es demasiado barato este material. Así que bueno, continúo. Nos vemos para hacer el calado parte baja. Bueno, aquí tengo 28 centímetros después de la sisa. Yo me decidí como vestido hasta que ya era casi tarde. Pero como no tengo mucha caderita, pues ahí va parejito, pero sí necesito un poquitín. Así que les recomiendo hacer el aumento que les voy a mostrar ahora exactamente en el ombliguillo, o sea, en la cintura, ¿verdad? Hacer un poquito de aumento para que agarre la curvita, las que tienen curvitas, porque yo soy parejita. Entonces, pero siempre le voy a hacer un poquitín, al menos para ver. Ahí tenemos 30 centímetros. Debía de haber sido como en mí más o menos unos 16 centímetros después este aumento. Pero bueno, vamos a hacerlo aquí y porque no quiero que me quede ajustado las partes de los coquillos. Entonces así, estamos aquí. Vamos a hacer aquí este puntito que ya les había indicado antes. 1, 2, 3. Y vamos a hacer aquí de una vez, como estamos de lado. Y otra cosa que hice también, ya les explico, una cadenita y en el mismo vamos a hacer otro motivo. Eso es lo que voy a hacer. No es mucho, como les vuelvo a repetir, porque soy parejilla. Pero bueno, aquí vamos. Ya hicimos allá un poquitín. Para las que tienen más, pues hacen esto en la cintura. Yo diría que como cada 5 puntos podrían hacerlo así, en la cintura, para que llevemos un buen aumento. Si lo quieren ya más con vuelito, pues los podrían hacer cada 3 puntos, cada 3 motivos, hacen un aumento así. ¿Ven? Entonces, lo que les quería decir, yo me lo volví a medir y lo sentí un poquito grande de esta parte, entonces lo deshice y solo le dejé un ojito. ¿Recuerdan que eran 3? Pues le dejé solamente un ojito y en esa dirección vamos a hacer este aumento y en el otro, que sería exactamente para estar como a los lados, ¿verdad? En la caderilla nada más. Este, aquí que solo un ojito, en la misma dirección. A ver, en la misma dirección. Aquí ponemos una marquita para hacer un aumento. Esto, como les repito, en mi caso que soy casi rectilla o recta, pues entonces así. Vamos a hacer poquito solo para mostrar ahí, no hacer cosas y después explicar y todos nos quedamos perdidos. Muy bien, tengo aquí
eh, desde el largo del vestido, ve que se nota un poquito el aumento. El largo del vestido, si lo contamos desde la sisa, tenemos 53, vamos a ver ahí parejito, 52 centímetros desde la parte de la sisa hasta el largo del vestido que yo quiero. Y los aumentos, o igual que se me pase, 29 de las de punto alto. Yo las cuento más rápido, ¿verdad? 1, 2, 3 y así. Pero ya sabemos que la de punto bajo con 2 cadenas se cuenta también. Pero yo lo cuento así rapidito, la de punto alto. Vean que aquí tenemos este poquito de aumento y lo que he hecho es esto. Nada más. Ustedes lo pueden continuar y los recomiendo que lo hagan más arriba, más cerca de la cintura. Pero aquí se puede notar cómo comenzamos. Primer aumento está en la marquita que teníamos aquí este punto. Aquí tenemos 2, ¿verdad? 2 en un punto. Luego, en la siguiente, no hice aumento, solamente 2 puntos igual. Y la siguiente, sí. Entonces tenemos esto de aumentos, que serían los 4 puntos. 1, 2, 3, 4 puntos. Muy poquito. Como les indico, yo no tengo mucho, pues 7 centímetros de cada lado, 14 centímetros más que la parte de arriba. Pero si lo seguimos haciendo, nos va a dar un vuelito muy bonito. Yo, como no estaba segura si lo quería continuar como blusa y como vestido, entonces no lo hice en el momento que tenía que hacerlo. Pero bueno, como soy parejilla, pues cabe, ahí está bien. Pero le pueden hacer más. ¿Eh? Bueno, aquí sí vamos a terminar con una cadena y vamos aquí, hacemos un deslizado, deslizamos un poquito más para ir al centro. Quiero ir aquí un poquito más. Ahora sí entramos aquí y vamos a hacer aquí un deslizado también, y aquí contamos, ya vamos a hacer el mismo punto que aquí. ¿Ok? Fácil y rápido. Así que 1, 2, 3, 4, 5 cadenas, 5, 1, 2, 3 cadenas, 3 lazadas, disculpen, y vamos al mismo punto y hacemos este puntito. 1, 2, 3, 4, 5, 3 lazos, y vamos a movernos 2 motivos. 1, 2, 1, 2, y vamos aquí. Me suelto el hilo. Vamos a ver. Como lo han visto hasta aquí. 1, 2, 3, 4, 5. 2 motivos. Y aquí. Esto es lo que vamos a dar. Hacer abajo. Vamos a dar la vuelta. Que tenemos que regresar después con las cadenitas. 5 cadenitas, 2 puntos bajos y así. 1, 2, 3, 4, 5. Nos vemos en un minuto. En un momento. Bueno, aquí le he dado la vueltita y muy rápido. Si la otra era rápida, esta es veloz. 5 cadenas, que no se olvide. 1, 2, 3, 4, 5 cadenitas. Y 1, 2, 3, 4 en las 5. Hacemos un puntito deslizado. Una cadenita y el segundo. Yo aquí me animaría a hacer punto bajo. Todo, punto bajo, y aquí 2 puntos bajos y sigo. Quedaría más gruesito y le daría más peso. Después hacemos estos 2 puntos de nuevo, pero ya en la parte de arriba está hecho así como lo vamos a hacer aquí. Entonces ya vamos a seguir lo mismo. 1, 2, 3, 4, 5.
Es así que lo pide, pero yo le haría ese cambiecillo. Pero bueno, vamos a seguirlo así. 1, 2, 3, 4, 5. Esto es. Doy la vuelta, nos vemos aquí, volvemos. Bueno, aquí doy la vuelta y igualmente punto bajo, punto deslizado, disculpen. 1, 2, 3, 4, 5. 3 veces. Y si queremos darle peso, que se me vino así una ideita hace poquito, es volver a repetir esta puntadita aquí. Unas 2 veces para darle peso a esto. Pero él mismo se va a ir dando peso. Así que bueno, si lo quisiesen hacer así, entonces es 2 de estos aquí. Igual que cuando los llevamos aquí. 2. 2 motivos. ¿Recuerdan? Esa parte, eso es lo que entra aquí. 2 motivos. Si quisieran hacerlo así. Yo es que ya tengo poquito material, no estoy segura si tengo un poco más de este tono por ahí, porque si no le agregaría eso. Tal vez ahora en la línea 2, 1, 2, 3, 4, 5. Es bonito jugar con este tipo de cosas, me encanta jugar, no sé a ustedes si juegan con cambios de cosas, de hacerlo diferente. Muy bien, estoy feliz con el resultado. Me gusta esta curvita, cómo ha quedado los aumentos, los 3 aumentos están bien. Esto es como hacer una comida y después probarla, a ver si está salada o está simple o así, ¿verdad? Me gusta esta curvita. Me gusta de verdad el aumento porque yo soy un poquito parejita, pero sí les recomiendo hacer el aumento un poquito más arriba en la parte del ombliguillo. Así que bueno, aquí los estoy midiendo a ver cuánto largo tenemos hasta, hasta lo que ya le he agregado para que tengan una idea en caso que lo estén haciendo en muy delgado. 80 centímetros, bastante largo, igual a 31 pulgadas y un poquito más. 31.5 pulgadas. Larguito, abajito de la rodilla. Recuerden que el tejido pues pesa y se va bajando un poquito. Así que por eso les recomendé en el video. Y si no, pues se los repito de nuevo, hacer el aumento arriba. Más bien como talle alto para cuando el peso se baja un poco. ¿Ok? Bueno, muchísimas gracias por estar hasta acá. Ahora estamos en un estreno y están en el chat en vivo y les agradezco muchísimo a las que escriben ahí. Con todo gusto. 1, 2, 3, 4, 5. Y aquí quedamos igual que como estamos en el cuello, con una línea de punto bajo. Así que vamos a hacer algo muy simple. Una cadenita, un punto bajo y entramos aquí. Vamos a hacer un 1, 2, solo como para agregarle un poquito de peso, nada más. 2 puntos dentro de la cadenita, ¿verdad? En total con la cadena, 1, 2, 3, 4. Aquí en el tercero, disculpen, en el tercero vamos a hacer una, 2 cadenitas y vamos a hacer un piquito, ya sea así, como lo quieran hacer, o me gusta tomar estas 2 partecitas y para que quede como aplanchado, bonito, ¿ok? Así que así, 1, 2, y ahora en estas partes 2 también, porque hay 2, ¿verdad? Eso lo hacemos lo mismo. Igualmente, 2 puntos. En el tercero, un pequeño piquillo. Esto ya es indicando un final, un acabado, un poquito de peso a la hebra ahí para que se nos vea mejor. Esto mismo lo vamos a hacer en el cuello en unos segundos. Vamos a darle la vuelta, termino, corto y vamos a la parte del cuello y el bordecito de las mangas.
Muy bien, aquí ya terminamos la última partecita y vamos para la parte del cuello y mangas. Aquí tengo el piquito, dos puntillos y terminamos con un deslizado y un puntito que yo le hago siempre así, punto de cierre. Vamos a ver, cortamos, retiramos de este lado para que quede asegurado y ocultamos el hilo hacia atrás con un ganchito menor para que no se vea. Bien, bueno, vamos a ir entonces con la partecita del cuello y las manguitas. Así que este hilito lo voy a aprovechar para hacer el punto bajo por aquí, quizás, posiblemente no. Me gusta aquí para que todo quede acabado en un acabado bonito. Vamos a hacer aquí entonces el bordecito igual que la parte de abajo para que se vea familiar. Vamos a poner el hilo. Vamos a hacer aquí un amarre pequeñito. Ya se pasó. Ténganme paciencia. Vamos a dejar una hebrita mayor ahí. Vamos a hacer un amarre y ahora el mismo hilo aquí lo atamos un poquitín con punto bajo de una vez tapándolo. Entramos aquí y vamos a hacer lo mismo. 1, 2, en el tercero, 1, 2, un piquito y dos puntos de nuevo. 1, 2, y aquí en este caso no tengo dos puntos, pues vamos a hacer dos. ¿Por qué? Porque quiero que me quede grandecito. Y de nuevo repetimos lo mismo. En el tercero, piquito, ya casi, dos, vamos a hacer 1, 2 y así. Bueno, nos vemos por acá porque aquí va a ser fácil. Vamos a hacer puntito bajo nada más en la parte de atrás. Bueno, aquí ya hago yo esos dos puntitos y ya comenzamos con la parte de la espalda, así que vamos a firmar aquí un punto bajo también y desde aquí vamos a hacer el ojito y vamos a hacer en el ojito nada más dos puntos. Como les repito, quiero reducir un poquito hacia adentro. Entramos al siguiente y hacemos 1, 2, entramos al siguiente 1, 2 y dos puntos en cada ojito. ¿Bien? Bueno, en el frente nos queda de piquillo, en la espalda no. Y nos vemos por acá para cerrar y hacer el borde de punto bajo en las mangas. Al final ya está este piquito y venimos hasta aquí. Vamos a ver. Uy, se me zafó. Hacemos un deslizado, un punto de cierre y listo. A las manguitas le vamos a hacer piquillos. Cada 4 puntos le vamos a hacer piquillos. También ocultar el hilo por detrás. Limpiar todo, que estamos bien. Vamos a ver cómo nos fue por acá. Creo que va a quedar muy bien para que entre la cabeza y me va a ayudar a que se reduzca un poquito hacia adentro. Sí, ya les dije, ¿verdad? Como la comida, hay que probarla, que necesita un poquito más de sal, un poquito más de azúcar o qué sé yo. Aquí vamos así. Vamos a poner el hilo de debajito. Vamos a ponerlo por aquí. Y vamos a hacer puntito bajo y piquillo a la vez. De una vez. Ya nos urge estrenar este vestido que el verano se pasa. Se pasa el verano y tenemos que estrenarlo en cada ocasión. ¿Ve? Bueno, aquí vamos a hacerlo así porque eso es por ser la primera vez. Bien atadillo ahí. Aquí vamos a entrar. Aquí les voy a hacer un piquillo de una vez para que me quede simulado. En el punto alto vamos a hacer dos puntitos. 1, 2. Y en la peguita del punto alto vamos a hacer el 3 y un 2. En el punto alto 1, 2 y en la peguita piquito. Estamos
del lado del frente, que no se nos chispotee, como dice el chavo, ¿ven? Ahora, uno. Ay, es que como vieron este vestido facilito y ustedes van a ver lo que es ponerse ese vestido, qué delicia. ¿Mm? Vamos a ver. Así, en la peguita, un piquillo. Fácil de recordar, el piquillo, ¿verdad? A ver qué fue lo que yo hice aquí. Uno, dos, en la peguita, el tercero, y aquí hacemos 2 puntos. Piquillo, vamos al siguiente. Ah, qué bien que se acomodan las cosas, ¿ven? Ah, chiquillos. Así ve que aquí hice un deslizado igual que antes. Muy bien. Continuamos entonces. Así. Bueno, había firmado y no tenía audio, así que bueno. Entonces terminamos aquí el piquito, 2 puntos y aquí un punto deslizado, un punto de cierre. Ocultamos los hilos por detrás y así nos quedarían estas manguitas con un acabadito de una vez en el punto bajo. Así nos quedaría por detrás y así por la parte del frente. Ya casi se los modelo, ya casi se los presento, ya con vaporcito y todo para que todo quede en su... ¿Cómo me les fue con el final del vestido, eh? Si usted ha llegado hasta acá significa que le gustó, que le interesa hacerlo. Ahí me dirán, ven qué bonito, qué bonito. Nos alarga ya el vestido, pero livianísimo. Aunque es un hilo pesado, esto no pesa nada en la parte de abajo y se nos ve larguito. ¿Qué les pareció? Aquí ha quedado el poquito aumento que les había hecho. Como les vuelvo a repetir, prefiero que lo hagan un poquito más arriba, aunque al final me gustó así, me gustó. Eh, me gustaría reducirle la cintura un poquitín, aunque recuerden que tiene que entrar por la cabeza. Entonces tendríamos que disminuir un poquito a algunas hileras en 2 puntos. No es que vamos a quitar un motivo, no, porque se vería muy extraño. Para hacer el aumento es más fácil. Para hacer la disminución tendrían que disminuir, tal vez quitar las cadenitas, solo eso va a disminuir la cintura un poco, pero así parejito está bonito. Entonces hacemos los bordecitos en las mangas. ¿Vieron qué bonito? Qué fácil. Aquí en la parte de arriba, en la otra manguita también y en la espalda. Me ha gustado cómo quedó en la espalda. Ha reparado esa como que cierta bolsita que queda al momento de ponérselo por hacer esa cantidad de ojitos, pero ya se quita, se ve parejito al momento de ponérselo. Así que así los dejo modelando para que lo vean. Vean qué bonito que se ve, preciosísimo. Y venimos en los próximos días con un chaleco. Ya van a ver qué interesante la forma como se hace. Y luego creo que sigue, vamos a ver, por ahí tengo una nota. Creo que sigue también otro bolero en punto de mariposa abierto. Y ahí vamos con proyectos, ¿ok? Así que nos vemos el próximo jueves, primero Dios. Saludos y muchas bendiciones. Bueno, muchísimas gracias por haber llegado hasta acá, como siempre. Saludos a las que están aquí en el chat en vivo. Cada jueves están ahí, ¿ven? Y cuando no puedo subir videos, siempre me comentan. Es un agradecimiento enorme. Ustedes no saben lo que siento y cuánto me hace falta también hacerlo. Así que bien, a hacer peticiones, consejos, alguna cosa que ustedes quieran agregar al canal, con todo gusto estoy para escucharlas. Así que nos vemos el próximo jueves, primero Dios, con un chalequito que va a ser inicio muy fácil como para novatas, va a ser como que digamos que canesú, pero no, ya lo van a ver qué interesante es el inicio y después agregamos un caladito. Ahora no tengo cómo mostrarles fotos porque no lo he iniciado, pero ya tenemos el patrón. Saludos y bendiciones, nos vemos.